Recording is on. Ok. ¿Todos miran mi pantalla? Sí, ingeniero. Listo. El tema de hoy es comportamiento y cultura de la información. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿O lo ha practicado los que elaboran? ¿Ninguno? Bien. Este es uno de los modelos. ¿Qué es lo que me quiere dar a entender este modelo de la información? Bien. Lo primero que me quiere dar a entender es que tenemos que tener un entorno del negocio de la tecnología. Tener un entorno de nuestra organización, de nuestra empresa, tanto en físico como en tecnológico. Y obviamente tenemos que tener personal, ¿verdad? Al tener personal, tenemos que tener estrategias, un proceso, políticas y cultura o comportamiento. Y todo esto nos va a armar una arquitectura. ¿Ok? El comportamiento y la cultura de la información. Cambiar de manera en que se utiliza la información, en última instancia, construir una cultura de apoyo a la misma, constituyendo de la ecología de la información. Sin embargo, en muchas áreas de negocios, los gerentes de todos los niveles han descubierto la desgracia de las dimensiones del cambio que se refiere a la cultura o el comportamiento a menudo que le va haciendo más difícil al alcanzar nuestros métodos o nuestros objetivos, ¿verdad? Sea que las empresas traten de mejorar la calidad, diseñar procesos o aumentar la satisfacción del cliente. Se topan con lo que es abstracto o lo más difícil, sobre todo el cliente. Nosotros a veces como clientes somos difíciles y ellos tienen que tratar de satisfacer al cliente porque recuerden que el cliente es el que hace la empresa, ¿verdad? Además de diseñar nuevos procesos de trabajo, estructuras organizacionales o estrategias de negocios, parece un juego de niños en el comparación con modificación de actitudes y el comportamiento caótico. Las compañías continúan planeando sistemas de información complejos y costosos que no funcionarán a menos que la gente modifique su conducta. Uno de esos es eso, ¿verdad? Que el cliente, los empleados tienen que saber cómo tratar al cliente para que la empresa funcione. Sin embargo, solo es contadas ocasiones las empresas identificadas las maneras en las que el comportamiento y la cultura tendrían que cambiar si se pretende que las iniciativas de la información cumplan sus propósitos. Incluso los términos compartiendo de la información y cultura de la información apenas se reconoce por los directivos. De todos los elementos de la ecología de la información, el compartimiento y la cultura son quizás el menos explorado. Para decirlo con sencillez, el comportamiento respecto a la información se refiere a cómo los individuos se acercan a la información y la manejan. Uno de estos es, vaya, por lo menos ustedes que están haciendo su proyecto, ustedes tienen que tener una buena información antes de vender su proyecto. Si ustedes no explican bien a sus clientes, no van a poder vender bien esos proyectos. Esa es la parte a veces súper difícil para las empresas, que a veces los empleados no saben. Y no es que no saben, sino que tal vez no los preparan bien. Esa es una parte muy importante para la ecología de la información. Esto incluye buscarle, usarla, modificarla, compartirla, acapararla e incluso pasarla por alto. En consecuencia, cuando administramos el comportamiento de la información, intentamos mejorar la eficacia global del ámbito de la información de una organización a través de acciones concertadas. Por cultura de la información se entiende el modelo del compartimiento de actitudes que expresa la orientación de la empresa hacia la información. La cultura de la información puede ser abierta o cerrada, atenerse a los hechos o basarse en rumores e intuición, enfocarse hacia los aspectos internos o externos, centrarse en el control o en el delegar de las facultades, ¿verdad? Eso es muy importante también. La cultura de la información de una compañía también incluye las preferencias organizacionales por ciertos tipos de canales o medios de información, como por ejemplo las comunicaciones personales frente a las telefonías de las teleconferencias o correos de WhatsApp. No sé si ustedes han tenido
esos inconvenientes. Yo por lo menos la vez pasada tuve un inconveniente. Yo no había pagado mi plan de Tigo, pero no porque no tenía dinero, sino que se me había pasado por alto, se me había olvidado. Entonces me llamaron, esa es la parte de que la información o los empleados tienen que aprender a cómo tratar al cliente. Entonces me llamó una muchacha de Tigo y me dijo que no he pagado, que ya es tiempo, pero que bien utilizo yo mi plan. Entonces esa es la parte donde nosotros como clientes reaccionamos y reaccionamos de una manera mal educada. Yo fui una de ellas. Yo fui mal educada porque me molestó la forma en cómo ella me habló. Yo tengo 15 años de andar plan. Por una o dos veces que se me ha pasado por alto en no pagarlo, ella me habló de esa manera. Entonces, esa es la parte donde la empresa tiene que tratar a sus empleados. Por eso es que mucha gente se va de esas empresas porque no les gusta el trato. Entonces, eso es muy importante para la comunicación, ¿verdad? Y sobre todo por telefonía. Porque ya en persona, pues la gente ya es diferente, pero obviamente por telefonía, la gente ya es porque como no está de frente, no mira a sus clientes y todo eso, entonces a ellos no les interesa. Y eso es muy importante, que nosotros, que las empresas aprendan a que sus empleados sepan dar información, tanto por llamadas, por correos o por WhatsApp. ¿Por qué manejar el comportamiento de la información? Ninguna empresa sobresale por su administración del comportamiento de la información. Cuando tengo empleados que no solo tratan con la información en sus empleados, sino manipulan como actividades frecuentes y fundamentales. Sin importar puestos específicos, dichos trabajadores dedican buena parte de su tiempo o quieren usar y compartir información estructurada. Si no presentamos atención a lo que hace la gente, entonces no estamos administrando un componente significativo de la vida profesional. Cierta proporción de valor de la compañía radica en el conocimiento que posee. Sin embargo, para aprovechar mejor ese conocimiento, es preciso instruir cambios en el comportamiento respecto a la información. Desde el punto de vista del autor, la administración exitosa del conocimiento siempre ocurre a través de una combinación de cambios tecnológicos y de conducta. La mejor administración del comportamiento respecto a la información también conduce al control de sus costos. La adquisición de la información de fuentes externas no es eficiente ni rentable. Parte del problema estriba en los individuos o grupos que adquieren la información que no lo comparten bien, lo que aboga a favorecer de reforzar el tipo más conveniente de conducta e intercambio para controlar una fuente muy importante de los gastos generales. Si consideramos que la información es un recurso organizacional igualmente importante, y muchos altos directivos afirman que así es, entonces es razonable que la cultura y el comportamiento de la información se administren en consecuencias. El objetivo de administrar el comportamiento de la información no es solo eficacia interna, sino que también la consecuencia de la ventaja competitiva. Recuerde que hay muchas, por lo menos como les decía lo de Tigo, Tigo tiene bastantes competencias, está claro. Entonces ellos tienen que aprender, porque uno cuando es así, uno ¿qué hace? Mejor se va para otra empresa. El uso de la información no es su manera de existencia, lo que permite a los ejecutivos tomar mejores decisiones sobre los productos y procesos, aprender de los clientes y competidores y supervisar los resultados de sus medidas. Dicha ventaja no debe dejarse de alcanzar y tampoco es posible conseguir sin administrar los procesos humanos de la información. Por lo menos yo que trabajo en otra empresa, yo soy jefa. Entonces, ¿qué hago yo con eso? Nosotros tenemos un KPI, así le llamamos, KPI. ¿Y qué significa un KPI? Es que yo veo cómo van mis chicos, ¿verdad? Entonces, yo los voy evaluando y voy viendo todo este comportamiento. Yo trabajo en el área de sistemas. Entonces, a mí a veces me dan quejas y me dicen, no, mira, este muchacho esto y eso, ¿qué es lo que yo hago yo? Mejorar con ellos, tratar de hablar y les digo. Entonces, toda empresa hace eso, ¿verdad? Nosotros como líderes o como jefes, nosotros hacemos eso para que nuestra gente sea empática con los demás.
La organización tiene que llegar a un consenso respecto a los significados y uso de la información. Pocas empresas tienen políticas establecidas respecto a la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas o basadas en papel. Esto no ocurre en los bancos. Los bancos sí tienen bastante políticas, bastante confidencialidad y sobre todo saber qué es lo que vamos a mandar por correo. Creo que en su mayoría las empresas sí tienen, sobre todo los bancos. Eso sí tienen ellos. Tristemente, aunque mucha gente usa, o genera o distribuye la información, la única conducta verdadera de la administración de la información en la mayor parte de las empresas es de los abogados. Tratan de controlar el flujo y los derechos de propiedad intelectual, la información financiera delicada a las sociedades del riesgo interno. Esto es lo que pasa también. Si mandamos informaciones así por así, el problema va a ser grande para la empresa. Va a tener muchas consecuencias, como por ejemplo hasta llegar a la quiebra, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con esto. ¿Qué clase de comportamiento de la información deberíamos alentar? Hay tres tipos fundamentales del comportamiento de la información que mejoran el entorno a la información de una compañía, como por ejemplo, compartir, manejar la sobrecarga y hacer frente a los significativos múltiples. Si las organizaciones se proponen a crear culturas saludables de la información, es preciso que sus empleados adopten estos tres. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer, por lo menos en la empresa donde yo trabajo, eso hacemos, ¿verdad? Tratamos de que nosotros le demos bien información a nuestra gente para que ellos no hagan ningún acto indebido, porque eso puede traer consecuencias. Como por ejemplo, compartir la información. Aunque la mayoría de los gerentes tienen una buena idea de lo que significa compartir la información, por lo general no les resulta más fácil que compartir dinero por razones justificadas. En cualquier organización, los que controlan la información adecuada también tienen más poder. Esto es una de las cosas que hay que tener cuidado. Compartir la información y qué es lo que vamos a compartir. Defino compartir la información como el acto voluntario de poner la información a la disposición de los demás. Compartir debe ser distinguirse de información, que es el intercambio voluntario de información con base rutinaria o estructurada. El término compartir implica voluntad. El que comparte transmite información, pero no está obligado a hacerlo. Informar se lleva a cabo por lo general a través de la jerarquía estructurada, hacia arriba a los superiores y hacia abajo a la subordinada dentro de los límites funcionales. Los gerentes se interesan particularmente en compartir la información cuando necesitan que los negocios tengan funcionalidad cruzada, ejemplo, pedidos, diseños y productos. Esto es lo que hace, pero cuando todo es que se está empezando una empresa, entonces nosotros nos compartimos, por lo menos yo que manejo proyectos, los demás jefes me comparten su información y nos ponemos de acuerdo qué es lo que queremos. Eso sí lo podemos hacer, pero internamente. Para que algo funcione bien, es lógico que tenemos que hacer algo interno, ¿verdad? Mandarnos nuestra información y ponernos de acuerdo qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a hacer y cuál va a ser nuestro objetivo. Sin embargo, en la mayoría de las empresas occidentales, ni la información formal ni la informal se intercambia eficazmente con la funcionalidad cruzada. También esto pasa, he tenido inconvenientes de que a veces me dice el jefe de desarrollo, mira, quiero esto, 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 esto y esto. Pero viene el jefe de comunicaciones y me dice, mira, quiero esto, esto y esto. Entonces, no coincide con lo que me dice comunicaciones con lo que me dicen los desarrolladores. Entonces, ahí es cuando tenemos a veces una mala información o un interfaz entre nosotros. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Reunirnos y ver qué es lo que queremos, cuál es nuestro objetivo. Esto es normal en toda empresa, esto va a pasar. Hay todo tipo de barreras que impiden el flujo horizontal de la información, incluidas las funcionalidades basadas en los sistemas de información, arquitecturas incompatibles de la información y diferencias políticas y culturales que pueden reafirmarse desde la capacidad universitaria de los futuros profesionales. Algunos investigadores sostienen que una de las claves del éxito de los métodos de administración japoneses es la eficacia de sus flujos horizontales de la información. Establecer procesos con funcionalidad cruzada es un paso importante.
Nuestro otro objetivo es manejo de la sobrecarga de la información. Cuando la información se haya dispersa por todas las partes, como parece estarlo en la mayoría de las compañías, lo que más se requiere es atención cuando los medios de tecnologías y los tipos de información prolifican. La única constante es el lapso limitado de concentración de nuestra atención, en especial la de los encargados de tomar decisiones y de los que necesitan la información para actuar. Desafortunadamente, la gente de negocios, que por lo general son a la vez proveedores y usuarios de la información, han reflexionado muy poco en cómo atraer la atención hacia la información que crean. Como resultado, buena parte de esta queda arrumbada en un escritorio, archivos o en papelerías de reciclaje. Casi siempre filtramos la información cuando nos relacionamos con ella de manera exitosa. No obstante, la sobrecarga de información ocurre en todas las partes de los negocios. Eso también nos afecta. A veces nos mandan tanta información, tanto, que no sabemos ni qué hacer. Porque a veces se los pongo en mi caso, a veces viene la gente de comunicaciones, me manda algo, la gente de desarrollo me manda algo, la gente de redes me manda algo, y entonces así estamos, tanta información que a la hora de hacer nuestro proyecto no sabemos cómo empezar. Entonces ahí es donde empieza el conflicto, ¿verdad? Es ahí donde empezamos nosotros a analizar qué es lo que quieren, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Eso es normal también en todas las empresas y sobre todo cuando se hace un proyecto. Tanta información a veces llega a confundirse. Los manejos de la sobrecarga, el entorno de la organización, si ustedes se fijan, tenemos una comunicación personal, o sea, entre nosotros nos hablamos. ¿Qué es lo que nos pide? Una internet, unas asociaciones, la prensa general y financiera, los correos electrónicos, la documentación, que es muy importante, la documentación, empresas de las consultorías de investigación, los correos entre oficinas y los fax y todo eso. Es preciso comunicar la información de una manera persuasiva que aliente a las personas indicadas a reconocerla y usarla. Aunque tal vez este objetivo parezca evidente, dicha atracción no es algo que sea sencillo de lograr. Por lo menos, vaya, cuando nosotros hacemos un proyecto o algo, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Es mandárselo al jefe. Mira, ocupo esto y eso. Yo no puedo mandársela yo a mi personal porque ni yo tengo claro lo que quiero, entonces ¿para qué se la voy a mandar a mi personal? Primero tengo que estar claro yo qué es lo que quiero para que mi personal sepa lo que yo le voy a pedir. Porque de nada me sirve que todo mundo le mande información a todo si no sé lo que, ni yo mismo sé lo que voy a hacer. Entonces esto es muy importante. Antes de hacer ustedes un proyecto o algo, primero tengan claridad y mándenselo a las personas que deberían de mandárselas y después las comparten. La jerarquía de atracción de la información. Uno de los hechos de la vida organizacional en la actualidad es que la información se comunica en el modo de leer o ver más que ningún otro. Resulta eficiente pero no eficaz. Comunicamos grandes cantidades de información a través de este canal, pero son pocas las oportunidades de que cada mensaje afecte el comportamiento de alguien. Esto se debe a que hay pocos intereses emocional o compromiso con la información. El contenido, la fuente y los atributos de la situación que en realidad captan la atención, como el interés emocional, la originalidad y la experiencia percibida en el orador, se enumera en el cuadro que sigue. Si ustedes se fijan, la mayoría de estos no solo mejoran la transferencia de información cuando se lee o ve, sino también que reafirma los enfoques más interesantes en el nivel de la jerarquía. Como por ejemplo, esto es una sobrecarga en contenido, un fuente y una situación. Los manejos de los significativos múltiples. A menudo de las organizaciones pasan por alto la rapidez con que se proliferan los nuevos significativos de los términos administrativos clave. Los significativos múltiples de la unidad fundamentales de la información son un problema añejo que procede a las computadoras y a la mayoría de las otras formas de la tecnología de la información.
creación de categorías o listas de información que otros utilizan. Siempre ha habido problemas en el mantenimiento de los significados. Hasta la fecha, la mayoría de los enfoques orientados a influir en el comportamiento de la información abarca la arquitectura de esta. Estos esfuerzos rara vez logran modificar el comportamiento. Razones por qué la arquitectura fracasa a menudo. Okay. El cambio de conducta no es, salvo en contadas ocasiones, un objetivo de la arquitectura de la información. Uno de los que pasa es como empleado, ¿verdad? Hay que tener siempre en cuenta de que si uno está contento con lo que hace, va a funcionar bien. Pero si el empleado no está contento, pues no va a funcionar como se quiere, ¿verdad? No significa que la empresa va a fracasar, pero el empleado no va a hacer las cosas de buena manera. Entonces, esto es muy importante. En el mejor de los casos, la meta de la arquitectura de la información es una conciencia más aguda por parte de los empleados y directivos del grado y los costos de los datos redundantes que se traslapan. Sin embargo, la consecuencia por sí sola no cambia nada. El contenido de la arquitectura de la información no conduce al cambio del comportamiento, por lo general resulta incomprensible, no solo para los que no son técnicos, sino a menudo hasta que los técnicos de otras especialidades. Hay también pocas herramientas de discusión, negociación orientadas hasta el cliente sobre las necesidades estructurales de la información. El proceso de crear la arquitectura de la información impide el cambio. Los interesados no participan de lleno en su creación. En efecto, rara vez entienden lo que se está en juego en la arquitectura de la información y por tanto no se comprometen con esta cuando esta se implementa. Es lo que les decía, ¿verdad? Si el empleado no está contento, no satisface nada, o sea, no le interesa seguir funcionando, seguir con el proyecto y todo. ¿Qué es lo que le motiva a uno de los empleados? Pues obviamente monetario, ¿verdad? Si el empleado está bien pagado, obviamente sus objetivos van a ser bien remunerados, ¿sí? Entonces es una de las partes súper importantes. Lastimosamente, pues el dinero así es, ¿verdad? Que mientras más te pagan, más contento estás. Pero hay otros que también no les agrada el jefe. Aunque estén bien pagados, no están contentos con su jefe. Entonces eso es otra parte donde hay inconvenientes. Por lo menos yo trato de ser objetivo con todos mis muchachos. Yo siempre trato de compartir con ellos. A veces les doy como recompensa tener un día libre a la semana. Yo trato de hablar con mi jefe y trato de ver cómo les ayuda a ellos. Entonces siempre es bueno tener a sus empleados. No es que yo los esté comprando ni nada, pero a veces yo les invito a su almuerzo, a veces los invito a un café o cosas así. Y no es que los compro, es mantener contento a mi gente. Entonces, esos son tipos de estrategias. Uno como jefe tiene que tener bastantes objetivos, bastantes estrategias para que su gente siempre esté contento. No siempre soy así, también soy muy estricta con ellos. Pero así como soy estricta, también así soy bondadosa. Establecer mediciones con comportamientos deseados es fundamental para cualquier proceso de cambios arquitectónicos o de otro tipo. Los premios y controles apropiados tienen que coordinarse para reafirmar las conductas convenientes y deslentar las indeseables. Esto es lo menos frecuente, pero es eficaz. Las empresas reconocerían y permitirían a sus empleados por adquirir, usar, compartir o actuar de alguna otra manera con base a la información establecería funciones legítimas para los proveedores, agentes corredores de la información. Además, valorarían y premiarían las decisiones basadas en la información objetiva, aun cuando resultaran incorrectas más que en las corazonadas. Evaluación del personal con base a su comportamiento respecto a la información. Solo cuando estás en las evaluaciones se formalizan, tienen efectos significativos y de largo plazo en el comportamiento informativo. La meta suprema de la administración de la conducta informativa, por supuesto, es crear una cultura positiva de la información donde la norma sea hacer lo correcto respecto a la información.
El individuo contra el grupo, manejo del comportamiento en diferentes niveles. Dirigir el comportamiento de la información de un grupo pequeño es el punto de partida más práctico. Las compañías deberían de seleccionar un grupo pequeño, revistas de importancia especial para su misión y rediseñar la forma como trabajar con la información. Las tácticas de la administración del comportamiento, por dónde empezar. El componente más importante de la administración de la información es aclarar qué está, cómo es el comportamiento que fomenta el uso eficaz y son valiosos. Comunicar qué información es valiosa, aclarar las estrategias y los objetivos de la información de la organización y identificar las actitudes necesarias para la información. Centrarse en la administración, administrar tipos específicos y contenidos de la información. Asignar la responsabilidad del comportamiento informativo, integrar a la estructura organizacional. Crear un comité o red para atender los problemas del comportamiento de la información y educar a los empleados sobre el comportamiento de la información. Plantear ante todos los problemas complejos de la administración de la información, así como premiar a los empleados por ofrecer sugerencias para ahorrar dinero a la compañía. También deberían recibir incentivos para adquirir, enviar a aplicar información fundamental. Es lo que les digo, ¿verdad? No necesariamente lo que uno hace como jefe es que los compramos, no los compramos, sino que nosotros incentivamos a nuestros muchachos, por lo menos yo eso es lo que hago. ¿Para qué? Para que ellos estén contentos, porque no necesariamente, no siempre las empresas lo es todo, también hay que ser humanos. Nosotros somos humanos y también tenemos derechos a estar relajados en nuestro trabajo, a estar bien, a sentirnos cómodos. No solo es dinero. También tenemos derecho a eso. Entonces yo por eso incentivo a mi gente. La administración eficaz del comportamiento de la información también exige que las organizaciones aclaren su estrategia de información. Cada individuo debe estar consciente de lo que organiza pretende conseguir mediante el uso de la información y cómo esperar lograrlo. Por supuesto, estos objetivos deberían vincularse con las metas estratégicas globales de la organización, centrarse en las capacidades requeridas por una organización o identificar las competencias necesarias para la información. Constituye otras tácticas útiles que por lo general es el resultado de una estrategia útil, por lo que genera el resultado de una estrategia clara de la información. Pocas organizaciones son expertas en crear, usar, vender, presentar y distribuir información, es decirlo todo. Concentrarse en el contenido específico de la información es una táctica similar que ayuda a las empresas a enfocar su comportamiento hacia tipos claves de información, como por ejemplo clientes e información financiera. Una buena estrategia de la información que verdaderamente se lleva a cabo también depende de otra táctica, asignar de manera explícita la responsabilidad de administrar y mejorar el comportamiento hacia la información. Debe formar parte de la estructura de una organización para reafirmar el mensaje que comunica que el comportamiento de la información es valioso. Crear un comité que se ocupe del comportamiento de la información es una táctica útil. Formular las políticas y los procesos que conllevan con el manejo específico del comportamiento de la información. Esto incluye quiénes son los responsables de la información en cada departamento. Aclaran cuándo resulta apropiado compartirlo o reservar la información. Es lo que les decía, ¿verdad? Aquí, cuando a mí me mandan la información, me la mandan primero a mí. Yo después, cuando yo tengo claro qué es lo que quiero o qué es lo que quieren, la comparto, ¿verdad? Se la comparto a mi gente. Me disculpo, muchachos, solo que ando un poco agripada, ¿verdad? Las reglas en estas consecuencias decisivas de la información merecen un lugar formal dentro de los manuales de procedimientos empresariales, al lado de los procedimientos autorizados para contener personal o invertir el capital de la compañía. Sin importar lo que prevé el reglamento, educar a los empleados respecto al comportamiento de la información tiene que ser el siguiente paso. Muy importante esto. Las actividades educativas en su forma más sencilla abarca enseñar
a los empleados a buscar y usar mejor la información. En un nivel avanzado, la educación de los empleados incluirá la revisión de la información, bibliotecas y bases de datos. Por lo menos yo, que trabajo en una bancaria, información salida del banco es un despido. Y todos lo sabemos. Nadie puede sacar información de los bancos. Nadie. Al menos que sea información requerida, ¿verdad? Pero antes de sacar esa información es supervisada por mi persona y mi persona la supervisa mi jefe. Cualquier información que sea sacada de la banca, eso es un despido. Entonces, todos los que trabajamos en la banca sabemos hasta dónde podemos sacar información. Estudia la evaluación del comportamiento y cultural de la información. Mientras mayor sea el nivel de conformidad con las declaraciones que siguen, mejor administrará una organización su comportamiento hacia la información. Mi organización ha identificado claramente los tipos de comportamientos y cultural global de la información que desea tener. Se evalúa y se premia a los empleados con base en comportamientos particulares respecto a la información, como compartir o mejorar su presentación. Mi organización ha establecido y documentado el comportamiento hacia la información que desea estimular. Se proporciona capacidad para construir o cultural el comportamiento de la información deseada. Reclutamos y contratamos empleados en parte de su manejo actual y posible de la información. ¿Ok? Eso es por hoy. Ahora quiero explicarles lo que les expliqué, creo que fue al grupo 2, si más no me equivoco. Ok. Todos tenemos esta rúbrica, ¿verdad? Y todos sabemos qué hacer con esto. En cada diapositiva hay preguntas. Como por ejemplo, les voy a poner las preguntas de política. Ustedes se van a ir al final. Y aquí van a encontrar las preguntas donde diga políticas de la información y estudio de la evaluación. Estas son las preguntas que ustedes me tienen que poner. Estas preguntas, ¿qué es lo que van a hacer con estas preguntas? En todas las diapositivas están esas preguntas. ¿Qué es lo que van a hacer? Me van a hacer un Google Form, ¿verdad? Con todas las preguntas. Esta es una evaluación. Esta evaluación va para los empleados de la empresa. Y esto va a ser la primera semana del tercer parcial. Ustedes tienen que ir haciendo esto. Y la tienen que aplicar cuando ya todos estén puestas en el proyecto. Cuando ustedes tienen ya y lo empezamos a evaluar a los empleados o a los dueños. ¿Sí? ¿Entendieron, muchachos? Ustedes me tienen que crear una herramienta con todas esas preguntas. Pero o sea, es un solo formulario de todas las diapositivas. Sí, todos. Vaya, por ejemplo, aquí les puse la de la política. ¿Qué dice aquí? Política de la información. En esta van a trabajar con estas preguntas. El otro que dice la evaluación de las estrategias, ¿ok? Entonces aquí está. Estrategias. Ustedes se van a ir al final de las diapositivas y ahí donde diga la evaluación, ustedes van a empezar a hacerme estas preguntas. ¿Se ha establecido una estrategia integral de la información en la organización? Esas preguntas ustedes se las van a hacer a los empleados o a los dueños de la empresa. Eso lo tienen que hacer. Esta va a ser la primera semana del tercer parcial. Ustedes tienen que ir trabajando ya en esto. Recuerden que eso me lo tienen que hacer en un Google Form y me lo tienen que mandar ese link. Y son todas las preguntas de las diapositivas. En todas las diapositivas hay preguntas, en todas. Entonces ustedes tienen que buscar en todas las diapositivas. Todo de acuerdo a la rúbrica, ¿verdad?
Sí, muchachos, ¿quedamos claros? Disculpe, ingeniero, ¿y los trabajos individuales cuáles son? Es que no puedo entrar a la clase pasada. ¿Perdón? ¿Cuáles son los trabajos individuales de este segundo parcial? Usted los puede revisar. Yo ya los subí. Vamos a ver. Creo que aquí están. Ok, solo son los módulos ustedes de ecología, el proyecto y los módulos. Y ahí están los reglamentos. Usted los puede revisar ahí y los puede ver. Ok, gracias. ¿Estamos claros, muchachos? Sí, ingeniero. Ok, entonces necesito que hagan los grupos, por favor, y trabajemos en el proyecto. Voy a revisar por cada grupo a ver cómo van. ¿Me tienen listo, por favor, para ver cómo van? ¿Sí?